Ahora sí. Tras la pista de los tiburones y las rayas del Pacífico de Panamá. Porque, voy a hacer esa aclaración ahorita, este proyecto se desarrolla enteramente en el Pacífico. Y también les iba a comentar que si tienen preguntas a lo largo de lo que voy hablando, siéntanse libres de interrumpirme para ustedes hacer sus preguntas y poder irlas respondiendo a medida que vamos avanzando. Ok, ya pasamos por qué es un tiburón. Son animales acuáticos adaptados al mar o agua dulce. Su esqueleto es completamente formado por cartílago y tienen al menos las especies actuales y sus emparentados 100 millones de años en esta tierra. El grupo como tal se remonta a 400 millones de años atrás, pero los que están emparentados con los que tenemos ahorita, al menos 100. Entonces, les quería preguntar, ya que el grupo elasmobranquios agrupa rayas y tiburones, si ustedes me pueden decir, de estos 4 animales que ven aquí en la pantalla, ¿qué es una raya y qué es un tiburón? Por ejemplo, este que está acá arriba, ¿raya o tiburón? ¿Quiénes dicen que es tiburón? Más de 6. ¿Quiénes dicen que son rayas? Ok, más o menos empate. Bueno, este de acá, ¿tiburón o raya? Tiburón. Ok, raya. Okay. ¿Y acá? ¿Tiburón o raya? Unánime, raya. Bueno, ¿y el amigo aquí, tiburón o raya? Tiburón. ¿Por qué? ¿Qué creen que los diferencia más? ¿Cómo? Ok, la aleta dorsal puede ser, sí, quizás. ¿Algo más? ¿Sí? Sus branquias. ¿Dónde tienen las branquias? ¡Eso! Ok. Bueno, la primera opción, que muchos dijeron que era una raya, efectivamente es una raya, es un pez sierra, una especie sumamente amenazada y ya casi que no se ve. El segundo, que creo que estaba en empate, también es una raya, es lo que le dicen pez guitarra gigante por Australia, y es cierto la diferencia de los tiburones y las rayas, o la manera más fácil en la que lo pueden diferenciar es donde están las branquias. Si están en la parte ventral es una raya, si están en el cuello es un tiburón. Porque, por ejemplo, hay muchas rayas que no tienen aleta dorsal y hay otras como esta que sí la tienen y súper marcada, y si uno lo ve afuera del agua piensa que es el tiburón más grande que hay. Y también hay tiburones que o no tienen la segunda aleta dorsal o la primera la tienen súper atrás en el cuerpo y casi no se ve. Y, por ejemplo, el que todos dijeron que era una raya es un tiburón. Lo que sí es cierto es que es un tiburón bien raro y bien como bizarro, porque es aplastado, todo lleno como de ornamentos. Y bueno, este también es un tiburón y ahí se ven bien las branquias. Y hablando del amigo acá que es como bizarro, él nos viene a recordar que aunque uno pueda seguir ciertos patrones, a la mayoría del tiempo la naturaleza tiene su propia manera de hacer las cosas. Entonces, esta es como la manera en la que nosotros usualmente pensamos que es un tiburón, alargado, como un torpedo grande. Y la naturaleza en todas sus maravillas nos demuestra que existen en un montón de formas y tamaños distintos, porque hay de todo tipo de tiburones y de rayas. Y asimismo, como hay muchos tipos y están en todos lados, así de importantes son, porque juegan un rol crucial en todas las cadenas y redes tróficas en las que habitan, y habitan en todos lados, manteniendo el equilibrio de presas, de animales enfermos, el flujo de energía, y al mismo tiempo son animales que migran muchísimo y al moverse de un lado al otro se llevan con ellos el flujo de nutrientes. Lastimosamente, a pesar de su importancia, ellos están desde el siglo pasado han estado publicando estudios sobre un declive generalizado de sus poblaciones en todos lados. No importa en qué océano veamos,
qué tamaño tenga el tiburón, cuál es su ritmo de vida, si son algunos que tienen ritmos súper rápidos, que en 2-3 años crecen, se reproducen y eso, o son tiburones de estos que demoran 20, 50 años en reproducirse. Igual las tendencias van para abajo. Y ya hay bastante acumulación de evidencia de que esta tendencia es causada principalmente por factores como la sobrepesca, la pesca no regulada, el aleteo sin ningún tipo de... Disculpen las imágenes fuertes, pero todas son imágenes de aquí de Panamá, donde tenemos muchísima riqueza de especies de tiburón y también tenemos que aprender un poco más de las mejores maneras de aprovechar este recurso y de conservarlos, porque los recursos son finitos y eso incluye a las especies marinas que nos gustan tanto y que son muy bonitas y que son muy importantes, pero que nos toca cuidarlas y sobre todo aprender a coexistir con ellas para poder que sigan durando y sigan existiendo. Otra cosa que además de la pesca mal manejada y de la sobrepesca, que también los amenaza bastante, es la pérdida de hábitat, porque muchas especies de tiburones utilizan lugares como los manglares como sitios de criadero, donde van y paren a las crías, donde las crías crecen, tienen sus primeros meses, días, años de aprender a cazar, de alimentarse, antes de aventurarse a mar abierto. Por eso estos lugares son tan críticos, porque si les quitamos esa parte en la cadena, puede que sigamos viendo adultos por un par de años, pero va a llegar el momento en el que, bueno, como no había lugar para que las crías crecieran, estos adultos se van a ir y no va a haber un relevo que las suplante y las poblaciones pues van a seguir decayendo. Y esto también aplica porque hay varias especies de tiburones que se ha comprobado que tienen patrones de residencia en los que vuelven a los sitios donde nacen, o se piensa que vuelven a los mismos sitios donde nacen, y no es lo mismo que yo haya nacido en este manglar y hoy vuelva a este manglar y ya el manglar no está aquí, sino es que está más allá abajo porque lo reforestaron, pero yo nací aquí y no hay ningún letrero que me diga que me lo movieron. Entonces las medidas de conservación se vuelven bastante más complejas si no entendemos dónde nacen, dónde viven, dónde se mueven, dónde están y sobre todo cuántos son, cuál es la diversidad de tiburones que tenemos y de rayas. Si me ven hablando mucho de tiburones me avisan, porque aunque el grupo usualmente se llame así, igual involucra a ambos y las rayas casi siempre son como las más olvidadas de la conversación. Dos de las 3 fotos son de Panamá, por cierto, esta no, pero igual expresa el cambio de uso de suelo, que es una de las causas más comunes de que se tale manglar. Y teniendo en cuenta lo importante que son los tiburones y las rayas, que la información que tenemos es necesario aumentarla exponencialmente para que esa información acompañe la creación de medidas de protección, tomamos la iniciativa de generar el proyecto ECSI. El nombre es una mezcla entre ese programa que estoy seguro que ya muchos vieron sobre detectives y las siglas de conservación, tiburones e investigación, que son los 3 ejes principales que desarrolla el proyecto. Y bueno, este proyecto es financiado por la Fundación Mark y Rachel Roll. ¿Dale? ¿Cómo funciona? Bueno, hemos estado durante el último año y medio recorriendo todos los manglares y estuarios rodeados de manglar en la costa pacífica de Panamá, desde Darién hasta casi Costa Rica, en busca de comunidades pesqueras y de lugares que tuvieran conocimientos tradicionales de dónde están los tiburones y dónde históricamente han estado, y también lugares que tuvieran las características necesarias que se piensan son para que los tiburones sigan habitando allí. En total hemos visitado más de 15 comunidades en este año y medio y estamos volviendo recurrentemente a al menos 7 de estas. En cada comunidad tenemos contacto con asociaciones de pescadores o grupos organizados de los mismos, que son las personas que nos ayudan, nos guían y nos muestran dónde están los lugares de interés. Y también nos explican cuál es su relación con ellos. Porque al final,
son las personas que están de primera mano interactuando con los tiburones y con las rayas, ya sea por subsistencia, ya sea por pesca incidental, pero al final son las personas que están en la primera fila y también probablemente tengan muchas de las respuestas a cómo mejorar la manera en la que nosotros interactuamos con estos. Y sinceramente estos señores son una maquinaria andante, entre que son un GPS ellos solitos y recuerdan cada punto que tomamos hace 6 meses y hasta me corrigen, aunque la máquina diga que es para acá, él sabe que es más allá y al final había una corrección ahí que no estábamos haciendo. Y recuerdan precisamente dónde pescaron tal cosa hace 50 años e incluso las profundidades de los sitios y cómo esto van cambiando con el tiempo. Y creo que en parte me salté un poquito cómo funciona ECSI. Este proyecto se basa en ADN ambiental. ¿Qué es el ADN ambiental? Todos estamos constantemente liberando células al ambiente. Y eso no solamente nos incluye a nosotros, también los animales, tanto en tierra como en el agua. Cualquier cosa que pase por allí deja su rastro. Y ese rastro se puede seguir, ya sean células de la piel, sea moco, sea sangre, excretas, lo que sea. Eso queda allí. Nosotros somos capaces de filtrar, tomar agua del ambiente, en este caso agua, se puede hacer con sedimento también, filtrarla, luego de ese filtro se extrae ADN, el ADN de todas las criaturas que pasaron por allí en un tiempo reciente, y de ese ADN se extrae información que pertenece a las especies que allí estuvieron. Entonces es como si yo tuviera una maquinita de estas del súper que localiza los códigos de barra de los productos, pero en el agua, y me da la información de qué especies anduvieron por allí en el pasado reciente. Entonces, usualmente cuando nosotros decimos que trabajamos con tiburones, lo primero que la gente piensa es que estamos metidos en el agua todo el día, rodeados de un montón de tiburones y de rayas, buceando y bueno, ahí mirándolos o anotando comportamientos. La realidad es que estamos 90% del tiempo en el bote, el otro 10% es el tiempo que usamos para bajarnos y subirnos y para cargar las cosas de un punto al otro. Porque este proyecto, como muestra la figurita que va a aparecer aquí ahorita, se trabaja 100% desde el bote, ya que trabajamos la mayoría del tiempo en manglares y el agua es bastante turbia y a veces las profundidades no dan para tomar las muestras de agua. En cada lugar tomamos muestras de agua a 2 metros de del fondo, porque la mayoría de los tiburones son demersales, o sea que aunque se mueven y las rayas también, están casi siempre asociados al fondo y muchos comen invertebrados que están pegados al fondo. Entonces bajamos una botella colectora como esta que está aquí y al final van a poder acercarse, o si alguien, si quiere las vamos, bueno, no, esto golpea, al final la pueden venir a ver, y con esto se baja a una profundidad deseada específica, se manda un mensajero que es un peso que golpea el gatillo y la cierra, y tomas una muestra de agua en un lugar y posición y tiempo específico, que luego se almacenan en unas bolsas especiales y esas bolsas se refrigeran hasta que se puedan filtrar. También tomamos parámetros físico-químicos como temperatura del agua, salinidad, oxígeno disuelto, la profundidad del sitio y la turbidez, que se toma con un disco chiquito, que aquí se ve como el diseño. Es un disco de plástico que uno baja hasta que se pierda y luego lo vuelve a subir hasta que lo vuelva a ver, y con eso calculas qué tanto sedimento hay en el agua o qué tan transparente es el agua. A veces también bajamos una draga, que no está aquí porque es muy pesada, pero es un aparato de hierro como de este tamaño, casi como una grúa, que se deja caer y recoge sedimento por nosotros y luego la buscamos y de ahí obtenemos las muestras. Todo esto sin bajarnos del bote. Bueno, aquí hay ejemplos. Ahí está la botella y la bolsa en la que depositamos el agua colectada. Este es el disco que les digo que usamos para medir transparencia, y si ven, está amarrado a la sonda multiparámetros, porque a veces la corriente de los ríos es muy fuerte y uno baja la sonda a 15 metros y cuando miras para atrás está la superficie, porque la corriente del río va jalando y va jalando y va jalando. Entonces hay como que unir varias cosas, y cuando la sinfonía de personas que están en el bote, porque a veces somos muchos, se coordinan, se ve más o menos así.
hay una persona muestreando agua, una persona tomando parámetros, una persona tomando profundidad y así paulatinamente. Y también estamos colectando sedimento porque el sedimento también es importante. Porque toda esa materia que va flotando y que sueltan los animales al final se va acumulando en el fondo y eso te da una medida de tiempo más amplia de qué pudo estar por allí. Porque el ADN en el agua se degrada relativamente rápido, un par de días, con suerte semanas, pero en el sedimento puede durar incluso meses y años. Pero nosotros tomamos muestras de sedimento superficial porque estamos seguros que es el más reciente. Si tomáramos, por ejemplo, porque ustedes saben que ya que el sedimento se va acumulando con el tiempo, mientras más abajo, más atrás en el tiempo, si tomáramos sedimento de muy profundo, luego tendríamos que averiguar de cuándo estamos viendo esos animales, si es de hace años, de hace cientos de años, o sepa Dios. Entonces, con tomar solamente la parte superficial, aseguramos que la ventana de tiempo es comparable a la del agua. Luego de tomar todas estas muestras, pasamos a filtrarlas en unos... El sitio de filtración depende mucho de dónde estemos en la gira. A veces son como cabañas que uno renta porque están cerca, a veces son laboratorios que están cerca y a veces puede ser un rancho cerca donde hay una planta a diésel que tiene funcionando las bombas y luz y que si se apaga, bueno, quedamos pausados hasta que quiera arrancar de nuevo. No digo porque nos haya pasado ya más de 3 veces, pero siempre es bueno tener una planta de respaldo. Y bueno, el sistema funciona como si fuera una regleta en la que se conectan varios embudos, cada embudo lleva un filtro y al final a lo que nosotros nos quedamos es con el filtro que recoge todas las células que estaban flotando. Y estas son unas bombitas de agua que son muy funcionales y bastante fuertes para el tamaño que tienen. Así se ven los filtros al final. Y dependiendo de qué tan turbia esté el agua, puede pasar de una filtrada de, qué sé yo, 1 hora, 1 hora y media, hasta 3 horas y al final quedar con una galleta, que es un lío luego doblarla y meterla a los tubos especiales. Porque todo esto se maneja en frío para poder que el ADN no se degrade y se quede en frío hasta que regresa a los laboratorios donde se hace la extracción de ADN. Entonces, mientras más turbia esté el agua, son menos horas de sueño porque hay que quedarse filtrando hasta que se acaben todas las muestras. Usualmente por cada sitio tomamos 20 muestras de agua y en sitios seleccionados 16 muestras de sedimento. Así que ya se imaginarán lo largas que son las noches a veces. Al mismo tiempo, también tomamos muestras de tejido, porque si bien mencioné que uno con el ADN tiene como la maquinita esta del código de barra que va a ir pegándole a todo lo que pasa, ¿qué pasa si uno de esos animales que está allí no está en tu catálogo? ¿Cómo sabes qué era al final? Lo que pasa con el Pacífico panameño y el Pacífico oriental tropical como tal, que es algo bueno y al mismo tiempo es algo que hace que requieran mucho más esfuerzo que otros sitios, es que hay mucha exploración por hacer. Entonces tenemos muchas especies endémicas que nunca se han secuenciado, que no aparecen en las páginas amarillas y que por lo tanto uno tiene que buscar el tejido, estar seguro que la especie es tal, teniendo el animal entero, y poder secuenciar eso por primera vez y que ya quede como una referencia. Cosa que cuando tengamos los datos del agua podamos saber a quién le pertenecen. Para eso nos comunicamos con pescadores a los que lastimosamente alguna raya o algún tiburón le haya quedado enredado en las mallas o lo agarró sin querer o estas cosas que siempre pasan, y para aprovechar el organismo y que no se desperdicie, entonces nosotros lo tomamos y le sacamos muestras de tejido para luego hacer la secuenciación de ADN. ¿Hasta ahora tienen alguna pregunta? No, ok. En resumen, el trabajo se ve más o menos así. Uno toma el agua, la filtra, luego el filtro lo cortamos en el laboratorio en pedacitos súper chiquititos y esos pedacitos entonces extraemos el ADN. A ese ADN le hacemos algo que se llama PCR, en español es reacción de la cadena de polimerasa, que básicamente es fotocopiar los pequeños fragmentos de ADN millones de veces para poder hacerlos visibles a máquinas como los secuenciadores, que luego van a agarrar todo ese montón de letras y las van a ordenar y te van a dar una secuencia
No sé si recuerdan como la primera película de Jurassic Park, cuando salía el Mr. ADN explicando lo de las secuencias y cómo eso se relacionaba a cada organismo. Bueno, exactamente así, esa es la información que sale de los secuenciadores. Y luego esos datos hay que filtrarlos, analizarlos, porque todas estas máquinas tienen como un rango aleatorio de error que es conocido, y por lo tanto, con ese rango de error entonces vamos sacando las secuencias como que a veces se inventa, pues. Y también necesitamos tener conocimiento de la zona para saber que si nos sale aquí un tiburón de Groenlandia, probablemente es algo que hay que revisar. Y todo este trabajo depende muchísimo de las referencias, las que ya les hablé hace un rato, que si el producto no sale es porque quizás nadie lo haya hecho antes. Con que falte una referencia en las bases de datos públicas que usamos, o vayan faltando, la información que queda al final se pierde. Porque entonces ya puede que no sepamos, hay 15 tiburones y los 15 son tal especie, sino que vamos a saber, hay 15 tiburones de 3 familias, y quién sabe si son lo mismo o no. Todavía es información valiosa, pero es información que habría que refinar con muchísima más investigación. Entonces, sí. Que, bueno, la compañera acá nos pregunta si tenemos ya las secuencias del agua y luego obtenemos el animal y le sacamos las secuencias y luego podemos echar como para atrás y revisar las secuencias que ya tenemos. Sí, sí se puede. Y eso es lo bueno de ir manteniendo todo como bien ordenado y bien estándar, porque también los procesos, si se mantienen estándar, son comparables entre ellos. Por ahora, después de 2 temporadas de muestreo, tenemos más de 700 muestras de agua salada y casi 300 muestras de sedimento a lo largo de todo el Pacífico. Y en cuanto al tejido, la primera columna es la cantidad de especies, más o menos, porque esto cambia con el ritmo de la taxonomía, de tiburones y de rayas que hay en el Pacífico de Panamá. La columna que sigue son de las especies que nosotros tenemos referencias, o sea, que ya tenemos animales y que hemos podido obtener tejido de ellas. La que sigue es como de todo ese total, es un grupo al que le vamos a hacer un análisis muchísimo más profundo para entender un poco más cómo están sus poblaciones en el ambiente. Y hay 2 especies de tiburones a las que planeamos en un futuro hacer un análisis del genoma completo. Y son especies endémicas, los 2 son especies de tiburón martillo. Y con esto esperamos poder entender muchísimo más de cómo están sus poblaciones, cuál ha sido su historia a lo largo de todos los años que han tenido de presión pesquera, y cómo están ahora y cómo se conectan con otras poblaciones alrededor del mundo también. El primer set de datos de agua que tenemos, porque si ya hablamos de cómo se trabajan las muestras, cómo se sacan las secuencias, pero ¿qué es lo que tenemos hasta ahora? Bueno, el proceso de análisis es algo que va sobre la marcha, porque son muchísimos datos y muchísimas muestras, y ahorita nos encontramos en nuestra tercera temporada de muestreo, justo ahora, estamos en la mitad, y podemos decir que de los ASVs, imagínenselos como variantes de una misma especie. Son variantes de secuencias de amplicón, que al final es como, tenemos 5 tortugas, todas son de la misma especie, pero genéticamente son un poquito distintas una de la otra. No a nivel de individuo, sino como a nivel de por ejemplo, de la localidad donde viven. Entonces, esos son los números que vamos a ver ahorita. La gran mayoría de lo que ha salido de nuestras muestras de agua son peces óseos, como jureles, los que comemos normalmente, pargos, morenas. Luego, una parte de eso no son peces del todo, son vertebrados, pero son otras cosas. Porque el ADN ambiental, a pesar de que nosotros usamos cosas específicas, primers, que es lo que amplifica y toma el fragmento de ADN y luego permite que se pueda fotocopiar, a pesar de eso, los primers pueden también amplificar otras cosas, y en este caso amplifican mamíferos, aves, murciélagos,
Restos que también están en el agua, no es lo que estamos buscando, pero que es interesante saber que aparecen. Luego, lo que ven así como chiquito son otros vertebrados que no son peces, pero que también estaban allí. Y finalmente, las 197 son tiburones o rayas. ¿Qué sabemos de esas 197? Sabemos la identidad específica, o sea, la especie de 139. O sea, no significa que hay 139 especies, sino que de 139 entidades de estas, sabemos cuál es su especie. De 37, cuál es su género, cuál es su familia, en el caso de 12, y a 9 solo conocemos hasta el orden. Esto podría indicar que son animales que, por ejemplo, están ahí presentes, pero que la especie no se ha secuenciado todavía, y por lo tanto la resolución que tenemos nos llega solo hasta género. Y lo mismo aplica para familia y en el caso de orden. En cuanto a los tejidos que hemos estado colectando, hemos podido determinar 10 especies del total de las muestras que nos han donado o que hemos ido a buscar en algunos casos. Algunos que son como los más relevantes podrían ser tiburón zorro, que no sé si lo conocen, que es este tiburón de la cabeza como cortita, la nariz como súper cortita, pero la cola larguísima, y que utilizan la cola para cazar. Que no es un tiburón tan costero, pero que también se pesca. Hay tiburones martillos, hay al menos 2 especies, hay tiburón tigre, hay otras especies que también las llaman cazón, que es como un nombre general, así le llaman a la mayoría de los tiburones que parecen, bueno, un tiburón, que es el cuerpo como torpedo, largo, de las aletas. Y esto es un primer avance de las otras 30 y tantas muestras que también vamos a procesar y en los que sí hay rayas, porque esta ronda fue de solamente tiburones. Entonces, con estos, ¿puedes echar un poquito para atrás? Con estos datos que tenemos aquí, nosotros esperamos más adelante poder complementar los datos de ADN ambiental, poder pasar un poquito para atrás. Estos que están aquí, que solo los pudimos conocer hasta el primo o hasta el abuelo, saber quiénes son ellos realmente, ya con las referencias locales de donde viven. Porque a veces puede ser, como por ejemplo el tiburón tigre, que está en todo el mundo y hay secuencia de tiburón tigre en todos lados, pero qué casualidad que esos no están tan emparentados con los que están aquí en Panamá y probablemente no nos vaya a salir tan idéntico como para darnos el rango de especie. ¿Qué es lo que nos está pasando con, por ejemplo, algunos tiburones de estos que les dicen cazones? Y solo para darles como un preview. Miren, esta tabla es un ejemplo de las especies de tiburones y de rayas que hay en Panamá y que están en las bases de datos genéticas. Entonces, lo que está en rojo son las especies que no tienen o que tienen muy poquitos datos de referencia. Y si ven, son un montón. O sea, la tabla no está completa, pero aún así son qué pocotón. Y hay muchos en los que jamás se han secuenciado y son comunes. Son animales que se pescan todos los días, que están por aquí cerca, que interactúan con nosotros y de los que no sabemos casi nada a pesar de estar aquí. Nosotros esperamos que, tomando las muestras de tejido, poder completando esos ceros, esos números en rojo, cambiarlos a algo que no solamente para el equipo, sino también para cualquier persona que luego necesite o quiera utilizar estas secuencias de tiburones porque son públicas al fin y al cabo. Y también, de paso, a veces algunas de estas secuencias no están como bien curadas porque los tiburones se parecen muchísimo entre ellos y las rayas ni se diga. Entonces, a veces alguien como que lo secuencia y sube y dice, no, esto es tal cosa, pero resulta que era el amigo. Entonces encontramos grupos como, sí, esto es todo esto, pero este cristiano está aquí porque, bueno, pues. Y son malas asignaciones que también se pueden mejorar con muestreos como estos. ¿Qué nos hace falta? El proyecto tiene 4 etapas de muestreo. Vamos por la tercera, la segunda temporada lluviosa.
Nos falta la próxima temporada seca, que es verano, temporada seca del próximo año. Y a lo largo de ese tiempo hemos muestreado todos los puntos que ven aquí en Panamá. Por el momento tenemos secuencias de todo lo que ven más claro. Y estamos preparando la información para otros lugares que también son clave, pero como es un proceso que lleva tiempo, todavía estamos trabajando. Por ejemplo, Darién, que es una zona casi inexplorada en estos temas y donde se sabe que todavía hay tiburones, todavía hay pez sierra, hay avistamientos, uno los ve en redes y es emocionante también saber qué va a salir de acá, quién sabe, de aquí de la bahía, de aquí al frente, cerca del biomuseo. Nos tenemos muestras de aquí atrás, todavía no han entrado a la maquinaria que nos va a decir qué son, pero son de aquí, y unas en la entrada del canal e incluso de la parte de Azuero, que quizás uno dice que en Azuero, bueno, los que han ido saben que en muchas playas es difícil meterse porque sabe que se mete a mala hora y sale picado por una raya. Imagínense cuántas rayas debe haber, cuántas especies diferentes. O sea, toda esa información esperamos poder ayudar a completar con los datos que estamos secuenciando ahorita. Entonces, más adelante vamos a seguir haciendo barcodes, que es el código de barra de varias otras especies. Vamos a estar analizando las secuencias de sedimento que la parte del barcode la está haciendo Yaliane Chichaco, aquí presente. Ella es la persona que va y toma los tejidos y transforma todo eso en información. El sedimento lo va a estar analizando María Andrea, que está ahí, casi no se ve. Y también nos va a decir esa ventana de tiempo más larga, qué nos puede dar en información. Quizás hoy no pasó el tiburón que yo quería, pero hace 3 semanas sí, y esa información sí está en el sedimento. Y puede que también esté hasta más conservada. Y también vamos a ir viendo, a medida que analizamos todas las temporadas, cómo esto va cambiando con el tiempo. Si es que cuando llueve hay más de cierta especie, si es que capturamos la migración de cierto grupo, porque los tiburones también migran y en Panamá se sabe que migran a parir. Y con toda esta información esperamos poder complementar otros esfuerzos de personas que también están levantando datos de tiburones, que tienen muchos años en esto, porque al final todos estos son esfuerzos complementarios. Entre nosotros que hacemos esto, las personas que están levantando información en el campo todos los días, los estudios que hay de pesca, los pescadores como tal, que también tienen muchísimo conocimiento. Y bueno, sin más que darles muchas gracias por estar aquí y que escucho todas las preguntas que tengan y podemos discutir entre todos. Listo, entonces muchísimas gracias, Helio, por compartir esta información muy útil y muy interesante. Pues ya vieron el trabajo, parte del trabajo que él realiza. Nos comentó que ya ha viajado a aproximadamente 15 comunidades para el estudio de los tiburones y rayas, que pues no es cualquier cosa. Imagínense viajar en medio año por tantos lugares. Así que muy agradecidos por la información que nos has compartido. También gracias al público por asistir y prestar atención a todo que nos ha pues suministrado nuestro compañero Helio. Entonces, cualquier cosa, cualquier duda, pueden chequear en el Instagram del Biomuseo cuando subimos estos tipos de actividades que realizamos, estas charlas. También realizamos otros tipos de actividades dirigidas a todo tipo de público. Así que muchísimas gracias por visitarnos. Helio, te tengo una cosita que darte, así que quédate aquí. Acá tenemos de parte del Biomuseo un regalito para que puedan visitar el museo en alguna otra ocasión, que mucho gusto, con los brazos abiertos los recibimos.